Antonio, ayer habló el ministro de Economía Caputo, habló sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, su importancia, pero también aprovechó para darle un consejo a Axel Kicillof. Tenemos el recorte para escucharlo. La reforma de la Carta Orgánica viene a terminar con eso, porque dice que el Banco Central no puede financiar más al Tesoro. Y esto es un cambio refundacional, de vuelta. Ahora, digamos, si querés tener, déficit, ya sabés que el Banco Central no te va a financiar. El otro día con los chicos yo les decía, yo si fuera Kicillof, si pasan esta ley, no me tengo que presentar. Porque, digamos, un degenerado fiscal, digamos, un tipo que solo puede tener déficit, ¿sí? Claramente solo lo podría financiar con deuda o con emisión. Deuda no le va a prestar nadie. Ahí lo escuchábamos a Caputo, otra vez lo sube a la pelea, ¿no? Era un tema medio limítrofe con la política, esto quiero decirlo acá. Sí, no. Pero bueno, yo creo que 2027 es mío. Sí. Igual Rossi ya le avisó que si ellos llegan a ganar van a volver a cambiar la Carta Orgánica. Es buenísima la seguridad jurídica que tiene la Argentina. Bueno, por eso en la ley se establece los 2/3 de las cámaras, para evitar que cualquiera con una simple mayoría puede cambiarte todo otra vez. Bueno, ayer este fue un punto del cual también habló Caputo, porque él tiene esta posibilidad en mente. Bueno, llega otro gobierno en el 2027, cambia la composición del Congreso e intentan dar marcha atrás en caso de que se apruebe esta reforma. Lo que él sostiene es que se van a tener que sentar frente a la sociedad y explicar por qué van a permitir que el Banco Central financie al Tesoro, riesgos políticos que están y que el gobierno los contempla. Pero no solo habló de Kicillof, sino que Caputo también ayer mencionó a Mauricio Macri, algo que no suele pasar. Caputo formó parte del gobierno de Macri y habló que Macri lo llamó cuando fue la compra de pesos del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sostiene Caputo es que fue una llamada. En el entorno de Macri no lo niegan. Hubo un encuentro entre Macri y Caputo y dicen que ese encuentro fue en la previa de la última reunión de Macri con Milei. ¿Por qué se generó ese encuentro y por qué Macri tenía tanto interés en que Caputo le cuente esto? Porque supuestamente en el gobierno de Macri ellos lo habían intentado y que el secretario del Tesoro de ese momento de Estados Unidos no accedió. ¿Y cuál sería el problema? No, aparte Macri y Caputo tienen una relación de años. Tienen una relación de años. Iban al mismo colegio. Pero digo, estás hablando de una persona que fue presidente, que lidera un espacio que hoy está aliado al gobierno, pero que es un espacio político con, al menos hasta ahora, con identidad propia, o al menos tenía identidad propia. ¿Por qué no vas a querer, si querés charlar o que te pongan al tanto de cantidad de... Totalmente. No, ¿cuál es el problema? No, yo creo, ahí me parece que Macri puede tener, como vos decís, algún pensamiento de por qué lo que está haciendo Milei en materia económica, lo que está haciendo Toto Caputo en materia económica, no lo pudimos hacer en su momento en el gobierno en 2017, 2018, cuando Caputo era parte de ese gobierno. Me parece que va por ese lado. Hay algo básico de diferencia, principalmente porque en el gobierno de Macri se siguió gastando más de lo que ingresaba. Es decir, vos hoy te sentás con Estados Unidos o con cualquier otro... Si vos necesitaras de determinados acuerdos, lo primero que le puedes mostrar hoy, mira, yo no gasto más de lo que ingresa. Es más, gasto menos de lo que ingresa, tengo superávit. Y ya pasaron no sé cuántos meses o años con superávit o con equilibrio fiscal. En el gobierno de Macri no pudiste mostrar. Que va medio camino en un montón de cuestiones más. No, básicamente, si vos venís a pedirme dinero a mí o vas a un banco a pedirle dinero y lo primero que le decís es, pero mirá que estoy gastando más de lo que me ingresa, Es decir, Bernardo, seguí tu camino. Totalmente. Anda, habla con Rossi, que te emitan al Banco Central cuando esté él y que te financie. Es decir, entonces, hay algo que es, vos te parás a pedir algo, pero estás mostrando que tus cuentas siguen en desorden. El PRO suele decir que ellos fueron los iniciadores de este camino, en gran parte puede tener razón. Pero me parece que hay un montón de cuestiones como estas que nunca se plantearon de la manera que las planteó Milei desde el minuto cero y que después efectivamente se hicieron. Seguramente Macri y Caputo en su momento, Pratgay que formó parte, sin duda deben haber tenido esta idea, porque la idea básica de gastar menos de lo que entra la tienen, pero claramente. Ahora, la gran diferencia fue un gobierno que yo veo como el de Milei, que lo hizo de entrada y de manera drástica, que fue una de las críticas que también siempre tuvo, que lo que tenía que hacer drástico, uno decían hay que hacerlo drásticamente, otro hay que hacerlo... Y Macri que lo hizo en forma más paulatina y no lo pudo hacer. Sí, en un contexto desde lo político muy favorable para Macri, porque recordemos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires nada menos era María Eugenia Vidal, la red en la ciudad, tenía la triple corona y Milei y un congreso. También el congreso era complejo, el congreso de 2015-2017 para Mauricio Macri, como también lo fue el de Milei de 2024 a 2025. Es una cuestión de decisión política. Sí, por eso te digo, me parece que en eso quedó un poco a mitad de camino el expresidente. Sí, él quería, lo que dicen es que él quería entender por qué antes no, y ahora sí, ¿cómo hiciste para que ahora el secretario del Tesoro de Estados Unidos te dé el aval para comprar pesos? Porque fuiste a pedir avales gastando más de lo que te ingresaba.
Yo creo que estas charlas existen todo el tiempo igual, ¿eh? Existen mucho, yo creo que sí, hablando con Caputo probablemente. ¿Por qué no? Está perfecto. Claro, ¿por qué no? Perfecto. Y es súper positivo que la política intente entender qué es lo que te permitió acceder y antes no. Quizás el momento en que lo cuenta Caputo, muchos meses después, en un momento en donde se habla sobre una posible candidatura propia del PRO, genera ruido en ese sentido, lo que pero queda clarísimo, sobre todo con el tema Kicillof y kirchnerismo en sí, es que Caputo hoy es, te diría, el vocero central del gobierno para este tipo de cosas, ¿eh? Está oficiando de vocero desde hace tiempo y le sale bastante bien, ¿eh? Que el vocero, le sale mejor que Rabier. Fíjate que el vocero decidió llamarse Silencio. Por eso, sí, está Leo Marte, pero muy calladito y no trata de no meterse en estos líos. Igual está cómodo Caputo, ayer se lo vio muy cómodo y me acordaba de Bernardo porque está en una posición, hasta te diría, de candidato, Antonio. O sea, la gente le pide fotos, él se siente bastante cómodo con eso. Yo creo que no va a ser candidato, pero... Que la economía empiece a funcionar en forma extendida bien y homogénea. Sí. Yo creo que no va a ser candidato, pero hay un... eso, le van a pedir más fondos. Yo creo que no va a ser candidato, pero hay un Caputo diferente al primer Caputo porque claramente está mucho más politizado de lo que era antes. Bueno, yendo a Kicillof, uniendo un poco, haciéndose puente, hubo una reunión en las últimas horas entre todos los dirigentes importantes del kicillofismo, del Movimiento de Derecho al Futuro, ya confirmado que el proyecto en cualquier momento entra para habilitar la reelección indefinida de los intendentes. Es su iniciativa que formalmente la está presentando a Yelén Durán, que es una senadora provincial que responde a Axel Kicillof y que básicamente la iniciativa lo que plantea es que puedan ser reelectos por otro mandato 80 intendentes en total, de los cuales 53 son del peronismo. ¿Por otro mandato o es...? Hay que ver la letra chica. Como mínimo por otro mandato, como mínimo que se pueda extender. Yo creo que puede llegar a ser por mandato. Digo, todavía el proyecto no está en elaboración, por eso quiero todos mis reparos, pero me parece que va a ir por una idea de indefinido, porque aparte el propio Kicillof el otro día lo planteó públicamente, también lo hizo Magario. Está también, obviamente, se habló y se empezó a plantear la dinámica hacia la campaña del año que viene, porque se le dio mucho poder, especialmente en lo nacional, al cuervo Andrés Larroque. Andrés Larroque te diría que va a ser jefe de campaña de Kicillof para el año que viene, eso está casi confirmado. Se empezó a hablar también de la posibilidad de desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires, que veremos si termina conviniéndole a las aspiraciones nacionales de Axel Kicillof. Y después hay un montón de anotados para la carrera de la sucesión de Kicillof, que ese es otro tema. Bueno, el gobierno ayer decidió retirar el capítulo más polémico que tenía la llamada Ley de Tierras, o que tiene la llamada Ley de Tierras, digo, porque es una ley mucho más amplia que el tema tierras, pero el capítulo más polémico era la ampliación del cupo, del porcentaje que pueden adquirir extranjeros sobre las tierras de la Argentina, que hoy está en 15 y va a pasar a 25. En realidad iba a ser libre, después se terminó acotando, se fijó en 25 y ayer directamente decidió retirarse ese capítulo porque incluso gobernadores aliados al gobierno le dijeron, mira, no lo podemos votar. Porque acá además hay toda una enorme discusión sobre el tema de recursos naturales que debería de todas maneras quedar muy en claro que en nuestra Constitución, acá no hay ninguna posibilidad que una ley lo cambie, marca a los recursos naturales como propiedad del Estado, nacional o provincial. No hay ninguna alternativa a que eso se cambie por una ley. Pero es una discusión que evidentemente el gobierno no supo plantear y ayer decidió, para poder avanzar con otros aspectos de esta ley, entre otras desalojos mucho más rápidos sobre viviendas, terrenos usurpados, el tema de expropiaciones, que quede muy en claro cuándo se puede expropiar, cuándo no y de qué manera. Habrán escuchado al gobernador de La Rioja decir que si ellos vuelven al gobierno van a expropiar. Bueno, esta ley limita los derechos de la expropiación, los define mucho más claramente, entre otros aspectos de esta ley. Pero el principal quedó afuera, el más polémico de la ley, que era la venta de tierras al extranjero, queda afuera, es decir, se mantiene todo como está ahora. El dato curioso es que hay toda una marcha y una movilización desde la oposición, partidos de izquierda, ONG, sectores de la CGT que van a salir y que iban a marchar por este artículo, por esta ley, y que retirado dijeron que igual la van a marchar. Lo van a hacer con lluvia, eso sí está claro. Bueno, un revés político para el gobierno, sin dudas, haber tenido que bajar ayer el capítulo de venta de tierras, o el capítulo de tierras, de la ley de tierras, dentro del global de la ley de inviolabilidad de propiedad privada. Esto se dio después de una reunión que tuvo el G44. ¿Qué es el G44? Es los senadores que responden al gobierno y todos los aliados. Los aliados básicamente le dijeron no están las condiciones dadas para tratar este apartado, este capítulo número 3, que básicamente elevaba el tope
que habilitaba la extranjerización de tierras y que había motivado, que era el corazón central de la marcha que va a haber hoy, porque también había protestas que venían de diferentes sectores, de sectores del espectáculo, del deporte y de gobernadores aliados. Incluso creo que ese fue el punto central para que el gobierno terminara tomando esta decisión, que la comunica formalmente, especialmente la gente de Patricia Bullrich, que es la jefa de bloque del gobierno en el Senado. Así que hoy se vota el tema propiedad privada. La idea del gobierno es poder avanzar a partir de las 2 de la tarde, pero va a ser todo el apartado de desalojos, de expropiaciones, sin el capítulo de tierras. En paralelo, desde el mediodía va a haber una marcha frente al Congreso de la Nación. El Banco Central compró 8 millones de dólares ayer y las reservas internacionales brutas subieron al terreno de los 50.000 millones de dólares. Estamos hablando del nivel más alto en lo que va de la gestión de Javier Milei, como también el nivel más alto en los últimos 7 años. Más allá de la compra puntual de reservas de ayer del Banco Central, que no fue muy importante, las reservas internacionales subieron 400 millones de dólares producto del cambio en las cotizaciones de los activos que forman parte del balance del Banco Central, en especial la suba que está teniendo el dólar. Y también hay que tener en cuenta que desde principios de este año el Banco Central viene comprando reservas en esta nueva fase del programa económico y ya compró en lo que va del año 13.400 millones de dólares, que gran parte de esas reservas las logró acumular. ¿Qué es lo que sucedió en los últimos meses? Tuvimos un Banco Central que empezó a bajar el ritmo de compra porque ya logró el objetivo que tiene pactado con el Fondo Monetario Internacional y estamos en meses en donde la oferta de dólares es menor y empieza a subir la demanda también. Te leo en comentarios.